Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Vamos a estar platicando sobre el tema de regla octava. Vamos a estar haciendo conciencia aduanera. Y es que hemos detectado un error sistemático de clasificación arancelaria. Y es que nos parece muy importante que entendamos que la regla octava no sustituye la clasificación arancelaria original de las mercancías, ¿no? Esa fracción arancelaria real de las mercancías que ustedes están importando. Acompáñame, vamos a hacer conciencia sobre este tema. Me parece que encontrarás el tema, pues, que siempre habías visto, pero con una temática un poco diferente para que vayamos comprendiendo el porqué de esto que te estoy platicando. Bien, la regla, primero, antes que todo, la regla octava debe interpretarse como una norma complementaria con efectos técnicos y jurídicos arancelarios y cuya finalidad es otorgar un trato arancelario preferencial para ciertos insumos, materiales, partes, componentes, cuando estos estén destinados a la elaboración de productos vinculados a sectores estratégicos. ¿Qué sectores estratégicos? Los que tiene previsto el decreto PROSEC, ¿vale? Entonces, esta regla octava, que se determina por medio de una clasificación arancelaria contemplada en el capítulo 98 de la tarifa, no debería de sustituir la fracción arancelaria ordinaria, sino que debe entenderse como una herramienta de carácter político industrial sujeta a un estricto control administrativo. En este orden de ideas, también esta regla octava puede ser utilizada por estas empresas que tienen programas IMEX en virtud de que traen o están condicionadas a ciertos procesos productivos. Digo, esta modalidad industrial, siempre y cuando obviamente esté combinada con su programa PROSEC, por supuesto, también tendrán ese acceso a este tipo de instrumentos, ¿no? Eh, no obstante, el uso de esta regla octava está condicionado a la obtención de un permiso previo emitido por parte de la Secretaría de Economía. Vamos a saber más sobre esto, ¿vale? Primero, entendamos el fundamento jurídico y la naturaleza de la regla octava. Esta regla octava tiene fundamento legal en el artículo segundo, fracción segunda de las reglas complementarias para la interpretación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, ¿vale? Es la TIGIE, ¿vale? Entonces, dentro de la LIGE, obviamente. Entonces, por conducto de esta regla octava, se nos va a permitir clasificar las mercancías dentro de la partida 9802 del capítulo 98 de la tarifa. Recordemos que esta partida agrupa varias fracciones arancelarias específicas por sector industrial, eléctrico, electrónico, automotriz, químico, etcétera, ¿vale? Y por medio precisamente de estas fracciones arancelarias, todas contenidas en la partida 9802, van a otorgar un trato arancelario preferencial. La mayoría están exentas de impuesto general de importación, pero por ahí hay algunas que traen un arancel preferencial del 5%, ¿vale? A pesar de ser reglas octavas. Muy bien. Requiere autorización expresa de la Secretaría de Economía para su aplicación. Entonces, debes entender que la naturaleza jurídica de la regla octava que no es una fracción arancelaria ordinaria, sino que es una herramienta de carácter político industrial que funciona como una regulación y restricción no arancelaria conforme a la Ley de Comercio Exterior. Espero que hasta aquí vayas comprendiendo. Condiciones de acceso al beneficio arancelario. O sea, para poder tener acceso a este arancel preferencial, las diversas disposiciones normativas, como el artículo 17 y 21 de la Ley de Comercio Exterior, las reglas 221, 223 y 224 y los respectivos anexos 221 y 222, ¿vale? Respectivamente de las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía, pues establecen primeramente que debes de contar con un programa PROSEC vigente de entrada. ¿Por qué? Porque esto nos dará a entender que estamos registrados como empresas fabricantes ante la Secretaría de Economía. Y bueno, este programa de promoción sectorial, como su nombre lo indica, pues estará vinculado a ciertos sectores industriales que pueden hacer uso a estas fracciones arancelarias, ¿vale? Entonces, ahora, dato muy importante. Si ustedes están trayendo materias primas, partes, componentes, todo eso con una fracción arancelaria de regla octava beneficiada con este trato arancelario preferencial, los bienes deben de ser utilizados exclusivamente para la elaboración de los productos finales previstos en el propio decreto PROSEC de acuerdo a tu sector, ¿vale? Entonces es algo muy importante, no se puede comercializar. Bien, la naturaleza del permiso y los tipos de beneficio. Esto vayamos entendiendo. El permiso previo acreditará el cumplimiento de la regulación o restricción no arancelaria. Y es que, como ahorita lo venimos comentando,
El acceso, el derecho al trato arancelario preferencial se da por conducto de una regulación o restricción arancelaria denominada permisos previos, que permitirá la importación de las mercancías autorizadas con ese trato arancelario preferencial y estará condicionado a todas las situaciones que hemos mencionado anteriormente. El beneficio puede ser otorgado para dos regímenes aduaneros diferentes, ya sea importación definitiva, solo contando con un programa PROSEC será suficiente, o en el caso de estas empresas que tienen programa IMEX y siempre y cuando sea para hacer procesos de elaboración, transformación y reparación, bueno, podrán tener acceso también a este régimen de importación temporal, obteniendo el trámite, ¿sí?, del permiso previo a fin de que les otorguen el trato arancelario preferencial. Entonces, el permiso es una regulación o restricción no arancelaria y ojo, debe estar vigente al momento del despacho aduanero, al momento en que se introduzcan las mercancías al país. ¿Vale? Bien, hasta aquí, si la información que te he estado compartiendo te resulta útil, no olvides suscribirte y seguirme para que puedas recibir más información como esta. Continuando con el tema. ¿Cuál es la problemática? La problemática estructural que ha detectado la Secretaría de Economía es que el uso de las fracciones arancelarias autorizadas con reglas octavas, pues se ha venido distorsionando porque sistemáticamente se ha venido declarando en los pedimentos las fracciones arancelarias previstas en el capítulo 98, ¿no? Dentro de la partida 9802, que agrupan pues múltiples fracciones arancelarias que responden a los sectores empresariales del programa PROSEC, ¿vale? Y no hacen uso de la fracción que le corresponde a la mercancía en cuestión, ya sea dentro del capítulo 1 hasta el 97, el que le corresponda. Entonces, pues en todas las declaraciones de aduanas, es decir, en todos los pedimentos de importación, eh, al no declarar la fracción de la mercancía en cuestión y hacer uso de una fracción arancelaria de un caso especial, pues genera cierto tipo de caja negra, como lo ha definido la propia Secretaría de Economía, en donde dichas fracciones arancelarias pues funcionan de esa forma, dando opacidad y falta de trazabilidad a las operaciones aduaneras, porque con ello se genera falta de trazabilidad, poca estadística, ¿no? O la estadística que se genera no es confiable, la imposibilidad de verificar el cumplimiento de otras regulaciones y restricciones no arancelarias. Existe ocultamiento de la naturaleza, muchas veces de las mercancías, el origen, bueno, y cosas asociadas a esto que definitivamente permiten poca visibilidad a nuestras autoridades aduaneras y de carácter económico, ¿no? Entonces, este patrón ha sido reforzado por una errónea interpretación de la regla octava como una figura de reclasificación arancelaria, cuando en realidad se trata únicamente de un beneficio fiscal sujeto a una autorización administrativa denominada permiso previo, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde empieza a generarse este tipo de problemática estructural. Pero me parece que esto ha sucedido ante una falta de atención a las notas de nivel capítulo, ¿sí?, de este capítulo 98 de la tarifa. Aquí lo podemos compartir en pantalla. Sección 22, operaciones especiales, capítulo 98, operaciones especiales. Nota 1. Cuando por su naturaleza, composición, presentación o denominación, las mercancías pudieran ser clasificadas en otros capítulos de la nomenclatura, estas se clasificarán en el presente capítulo cuando correspondan a algunas de las siguientes operaciones especiales. Y vamos a concentrarnos en el inciso B de esta nota 1. Importaciones de mercancías a que se refieren los incisos A, primer párrafo, y B, primer párrafo de la regla octava de las complementarias para la interpretación y aplicación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación realizadas por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, entre paréntesis, partida 9802. Hace rato te expliqué que ese registro de empresa fabricante debas entender como aquellas empresas autorizadas con tu programa PROSEC. Habiendo dicho esto, dice punto y seguido. Lo marco en negritas. Las mercancías a que se refiere el inciso A, segundo párrafo, gozarán de la tasa arancelaria establecida en las fracciones arancelarias de la partida 9802. Aquí hago una nota. Dice gozará de las tasas arancelarias preferenciales. No dice deberá clasificar, ¿eh?
Y entonces, después de la partida 9802, lo marco en amarillo y deberán clasificarse en los capítulos 01 al 97 de la tarifa según corresponda. Claro, porque las fracciones arancelarias especiales para la regla octava están equiparadas a un permiso previo. Debes de entender, se trata de una regulación o restricción no arancelaria, ¿sí? Regulado por medio de un permiso previo, que te otorga un beneficio arancelario. Perfecto, excelente, buenísimo. Pero en ningún momento está diciendo que debas de cambiar la clasificación arancelaria. O por lo menos para este caso en particular, no. Tal vez para otros sí, ¿vale? Como el del inciso A, tal vez, de esta nota, pero no para la del inciso B y en particular al supuesto de insumos, materias primas, partes, componentes. Veámoslo. Aquí lo vuelvo a rescatar, lo que decía la nota 1, inciso B, del capítulo 98 de la tarifa. Vale, entonces, las fracciones arancelarias autorizadas en el permiso previo debes de entender que no sustituyen la clasificación arancelaria real, como lo está diciendo la propia nota. La única función que tiene estas fracciones contenidas en la partida 9802 es la de otorgar una tasa preferencial de arancel. Pero la clasificación arancelaria debería seguir siendo determinada conforme a las reglas generales 1 a 6 de la tarifa y las notas legales de capítulo. Me parece que las notas legales del capítulo 98 son plenamente vinculantes y constituyen derecho positivo vigente con fuerza normativa igual que las reglas generales. Bien, consecuencias de una incorrecta declaración. Me parece que la errónea interpretación de las reglas octavas como sustituto de la clasificación arancelaria real puede generar, pues, incumplimientos de regulaciones no arancelarias. Y me parece que todos ustedes han vivido esto. Y ha sido una pregunta muy frecuente de muchas personas. Oye, cuando voy a introducir una mercancía bajo regla octava, pues ya no me aplica el permiso de X o Y o la norma oficial de X o Y porque esa no está considerada. Y ese ha sido el problema, que estamos acostumbrados sistemáticamente, y esto es responsable plenamente de las autoridades que así lo han permitido, que se clasifiquen en los pedimentos las mercancías con fracciones arancelarias específicas de la regla octava cuando las propias notas de capítulo son precisas y te dicen, no, tienes que poner la fracción arancelaria de tus mercancías, ¿vale? Oye, y entonces, ¿cómo la autoridad va a saber que se trata de una mercancía que se introduce bajo un trato arancelario preferencial de regla octava? Vaya, pues tenemos los identificadores, ¿no? Me parece que no sería gran tema. Continuando con las consecuencias, me parece que es lógico y la propia Secretaría de Economía se está quejando de esto. Estadísticas erróneas de comercio exterior, pues claro. Y las empresas del sector siderúrgico con mayor interés están generando estadísticas erróneas, pues claro, se están importando diferentes tipos de aceros, ¿vale? Con una misma fracción arancelaria, cuando no debería de ser así. Cuando me parece que este error se puede corregir fácilmente poniendo atención a la forma en la que está parametrizado los sistemas, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda, otras consecuencias que puedan acarrear son multas y sanciones por una clasificación arancelaria incorrecta. Consideración clave que yo considero, las funciones de las fracciones contenidas en la partida 9802 debe observarse como un beneficio fiscal y no como un sustituto técnico de la clasificación arancelaria real. La interpretación adecuada y el cumplimiento normativo en este caso son esenciales para evitar contingencias. ¿Cómo se debería declarar correctamente entonces las mercancías que se introducen a nuestro país bajo la figura de la regla octava? En mi opinión, debería haber una declaración dual de información que para mí es completamente asequible hacer esto, ¿no? Fracción arancelaria real en tu partida, la secuencia de tu pedimento debería de estar la fracción arancelaria original de las mercancías, con la que finalmente las autoridades aduaneras, las autoridades económicas de nuestro país pueden hacer estadística, pueden identificar el cumplimiento de regulaciones no arancelarias, otras diferentes a la de la regla octava, ¿vale? Y evidentemente, para efectos del trato arancelario preferencial, establecer su identificador como lo tenemos al día de hoy exclusivamente para efectos de cuotas arancelarias preferenciales. Me parece que todo esto es asequible y es cuestión de actualizar el sistema automatizado de integral, el SAI, para que se permita esto, ¿no? O sea, creo que es algo indispensable, es una actualización necesaria y urgente de las autoridades
para poder permitir las compañías seguir utilizando sus reglas octavas y sobre todo aquellos casos de reglas octavas para el régimen temporal de mercancías sensibles, que supuestamente esa fue una de las justificaciones por las cuales hoy no se permite la autorización de estas reglas octavas, el supuesto ocultamiento de información y de cumplimiento de otras regulaciones no arancelarias. La reflexión es que en el comercio exterior, la forma importa, pero el fondo lo es todo. Las fracciones de las reglas octavas son una herramienta fiscal, no un cajón clasificatorio. Por mi parte, es todo el día de hoy. Te dejo mis datos, mis correos electrónicos y definitivamente estamos haciendo conciencia aduanera.